Bien, tenemos entonces en la pantalla, ¿no? Tenemos en la pantalla un ejercicio el cual vamos a llevar a la planilla de sueldos y salarios. Aquí está teóricamente y nos indica, ¿no? Que la empresa dice tiene un personal, en este caso, un gerente que está ganando 8.000 bolivianos, ¿no? Y que tiene 12 años de antigüedad, ¿no? 12 años de antigüedad en cuanto a lo que es la permanencia en la empresa. Hay un personal de ventas, ¿no? Hay un vendedor, Marcial Ramos también, ¿no? Y existe también otro personal operativo que tiene que ver con el departamento de acabado, ¿no? Y ciertas particularidades que lo vamos a llevar adelante en el trabajo. Entonces, aquí lo que interesa es, por ejemplo, ¿no? El sueldo que estamos determinando, el sueldo que estamos determinando, y que de alguna manera va a tener que ver con lo que es determinar, si quieren, ¿no? Las cargas sociales, los aportes propiamente laborales, el cálculo, por ejemplo, de lo que es los beneficios sociales, etcétera, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es básicamente esta planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, aceptaremos a los que están ingresando. Ya, todos ven la plantilla, digo, la planilla de Excel. Estamos viendo la planilla de Excel. ¿Alguien me responde? Sí, licenciado. Ya. Entonces, mira, un poquito explicando en este caso, ¿no? Aquí tengo notitas, miren, en este caso el gerente general Juan Vargas dice está ganando 8.000 bolivianos. Tomando en cuenta el concepto que hemos hablado hace un momento, estos 8.000 bolivianos supera el salario mínimo nacional, ¿sí? Y es un haber, en este caso, básico. En esta primera planilla no estoy calculando bonos de antigüedad, etcétera, asumiendo esta primera planilla nos sirve solamente para entender estos conceptos de haber básico, total ganado, etcétera, ¿no? Que de alguna manera no estoy todavía calculando lo que son los aportes patronales, los aportes propiamente laborales, ¿no? En este caso, si quieren, lo que es el pago de bonos de antigüedad, etcétera, pero quiero que entendamos en este primer ejercicio, en esta primera planilla, que estos 8.000 es un acuerdo entre partes, el gerente, el futuro gerente y el dueño de la empresa o en algún caso el que se está haciendo cargo de la empresa. Entonces, estos 8.000 es un total, en este caso es un haber básico y como no hay bonos, no hay horas extras, los mismos 8.000 se consideran que es el total ganado. Vean aquí la sorpresa, 1.800 bolivianos. Hemos hablado, que hace un momento hemos hablado, que aquella persona que gane o que trabaje menos, que trabaje 8 horas al día, debe ganar mínimamente el salario mínimo nacional. Pero aquí hay una particular, dice el señor Oscar Vargas, que es mensajero, el señor Oscar Vargas, que es mensajero, dice, ¿no? Gana 1.800 bolivianos, pero la particularidad de este señor es que solamente trabaja 2 horas diarias y se le paga 45 bolivianos por hora. Sí trabaja los 5 días de la semana y su pago es mensual. Esas particularidades que el señor no trabaja 8 horas, sino solamente 2 horas, y que el pago en este caso del sueldo, ¿no? Es por hora, y su jornada laboral es menor a las 8 horas, nos faculta la posibilidad de pagar menos de un salario mínimo nacional. Lo que les decía, por ejemplo, un docente, ¿no? De la universidad, no va a trabajar, muy pocas veces trabajan 8 horas al día, entonces dentro de eso se sustenta el pago por horas y ese pago por horas sí puede ser inferior a un salario mínimo nacional.
esa cosita tienes que acordarte bien. ¿Quiénes ganan mínimamente un salario mínimo nacional? Aquellos que trabajan 8 horas diarias. Su jornada es 8 horas diarias, su pago obviamente es mensual. Tienen que trabajar, como dice la ley, 48 horas a la semana, incluido sábado inclusive, ¿no? Y que de alguna manera ellos sí no pueden ganar menos de un salario mínimo. Pero con estas particularidades de hora, con el contrato por faena, etcétera, sí se podrá pagar menos de un salario mínimo nacional. La señora dice Samantha Fox, en este caso, que está, dice, también trabajando en la empresa, ¿no? Tiene en este caso, dice, un pago de 5.000 bolivianos, ¿sí? Un pago de 5.000 bolivianos que de alguna manera, ¿no? Sí está también por encima del salario mínimo nacional, ¿no? Y también es un haber básico en este caso, es un acuerdo entre partes, ¿no? Aquí el señor Juan Quispe está ganando los 2.122 bolivianos, que es el salario mínimo. Esta persona sí trabaja 8 horas y de alguna manera se está pagando, dice, ese salario mínimo nacional. Entonces, este primer ejercicio que lo tienen ustedes en la plataforma del Classroom es una de las planillas más tradicionales. Hoy en día muchas empresas no pagan estos beneficios que son, por ejemplo, el bono de antigüedad, mucho menos la hora extra y ni qué decir feriados y domingos que les vamos a ir explicando en el otro ejercicio. Estos, por lo menos la hora extra y los dominicales y feriados ya casi nadie los paga. Son, como vulgarmente se habla, son animales en extinción, ¿no? Son animales en extinción, es decir, ya el trabajador, en este caso la empresa, si quieren, ¿no? Ya de alguna manera no paga estos beneficios, de alguna manera entonces muchas empresas se sustentan en esto. Principalmente, ¿por qué? Porque también los órganos de control como la AFP, el Ministerio de Trabajo, etcétera, se sustentan en un concepto que se llama el concepto de ingresos recurrentes. ¿Qué es un ingreso recurrente? Todo aquel pago cotidiano que recibe el trabajador y que de alguna manera es constante en el año. ¿Qué quiere decir? Yo lo estoy pagando sí o sí su haber básico de 8.000, pero si este mes trabaja horas extras, vamos a suponer, ¿no? Mira cómo es lo que pasa. Vamos a suponer que lo estoy pagando 100 bolivianos más por hora extra, sube su total ganado, si me sigues en la pantalla, ¿no? Entonces, ese ya no sería un ingreso recurrente, ¿sí? La ley de pensiones, principalmente la ley 65 o 065, si quieren, que tiene que ver con este pago de las AFPs, etcétera, habla mucho del ingreso recurrente y dice los aportes a la AFP se deben pagar sobre los ingresos recurrentes. Y cuando la AFP ve este tipo de comportamiento, que el anterior mes has pagado sobre 8.000 y ahora estás pagando sobre 8.100, inmediatamente de manera automática te manda, ¿no?, una nota que dice pago de contribuciones en demasía o ¿cómo se dice este término? O de menos, no me acuerdo del término, pero de menos. ¿Y por qué sale eso? Porque ha habido este incremento o decremento, ¿no? Imagínate que el anterior mes hemos pagado 8.100, pero ahora le estamos pagando solamente su haber básico. Volvemos, si quieres, a lo que era el 0 horas extras. En este caso, la AFP entiende que estás pagando de menos porque el anterior mes habías pagado sobre 8.100 y te pide que vayas a explicar del por qué estás pagando ya no de 8.100, sino de 8.000. Desde ese punto de vista, entonces, las empresas también, para que todo esté una taza de leche, valga el término, para que todo esté una taza de leche, las empresas evitan ya de pagar por lo menos las horas extras y dominicales, aunque no así el bono de antigüedad, ¿no? Entonces, las empresas también ya están viendo la parte, como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa, de si tú haces un trabajito extra, no va a entrar a la planilla, si haces una hora extra, o tienes que venir a trabajar el domingo por X o Z razón, te voy a pagar, pero no va a entrar a la planilla. Son los vicios que las empresas, los trabajadores, etcétera, aceptamos en cuanto a la realización de planilla,
principalmente por este concepto que habla la ley de pensiones de los ingresos recurrentes. Ese concepto de ingresos recurrentes no es pues para el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, como te decía, así le hayas pagado un bono de movilidad, tiene que ingresar al total ganado, ¿no? Entonces, las empresas hoy en día quieren estar bien con Dios y con el diablo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que mostrar el mismo importe a la AFP y el mismo importe al Ministerio de Trabajo. Dentro de ello, entonces, en muchos casos, estas planillas ya están desapareciendo las horas extras, los feriados y dominicales, respaldados principalmente en la ley, lo vamos a ir explicando más adelante, y también en gestión ya empresarial propiamente dicho, ¿no? El caso de una fábrica, por ejemplo. Imagínate si alguien conoce Cayutaca, ya por camino a Laja, donde están muchas fábricas, donde es la zona franca industrial del Alto. Ahí ponemos una fábrica, tú vives, digamos, en Obrajes, y hay un vehículo para que te baje del Alto acá, el vehículo sale, digamos, ¿no? La jornada laboral es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, media hora más te dan, 5 en punto está saliendo el vehículo, y el que se queda, ya las normas de la empresa dicen que no se va a pagar horas extras, inclusive, ¿no? El personal de seguridad toca tu puerta, vos que te estás quedando en la oficina, te dice, voy a soltar a los perros, básicamente te está diciendo, andate, ¿no? O en el caso de los bancos, que ya por sistema, 6 de la tarde se cierra el sistema y nadie más puede ingresar a trabajar en el sistema. Imagínate que vos eres contador y ya por más que quieras quedarte a hacer los asientos contables 7, 8 de la noche, ya el sistema ya no te acepta. De esa manera entonces están eliminando ya el pago de estas horas extras y ni qué decir los domingos y feriados. ¿Ya? Entonces dentro de eso voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos ya a empezar a hablar de estos beneficios que tienen que ver con el pago propiamente de lo que es el bono de antigüedad, lo que es seguramente las horas extras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora sí, vamos a hacer el ejercicio seguramente de este ejercicio que les he mostrado, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con esta planilla de sueldos y salarios, y vamos a ir explicando ya con detalle lo que significa y qué es, por ejemplo, un bono de antigüedad. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la planilla, ¿sí? La planilla de sueldos y salarios, donde dice que el gerente gana 15,000 bolivianos y que de alguna manera él ya está, dice, 12 años con nosotros, y esa permanencia, si quieres, a la lealtad del trabajador en este caso, obliga, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, a pagar un bono de antigüedad. El bono de antigüedad entonces es un pago que se hace por esa lealtad, esa permanencia que tiene el trabajador hacia la empresa, y este bono de antigüedad de alguna manera tiene que cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Voy a compartir este documento que ustedes lo tienen en la plataforma del Classroom, que es básicamente una ayuda a memoria que tiene que ver con este bono de antigüedad, ¿ya? Entonces, el bono de antigüedad lo tienen que pagar todas las empresas de servicio, las empresas productivas, las empresas del Estado, etc. Este es el único bono, digamos así, que no te puedes escapar de pagar, ¿no? De alguna manera, entonces, este bono de antigüedad se calcula sobre este porcentaje que ves en la pantalla. Si el trabajador tiene una antigüedad, dice, de 0 a 2 años, ¿no? Hasta que cumpla los 2 años, no se paga el bono de antigüedad. Imagínate que ha entrado a trabajar el 2015, ¿no? Ya estaríamos en este momento tener que estar pagando, 5 años ya habría transcurrido, ya tendríamos que estar pagando por lo menos este mes, digamos, que ha pasado, que es el mes de junio, ya tendríamos que estar pagando su bono de antigüedad en un porcentaje del 5% que corresponde al bono de antigüedad de esa propia antigüedad que tiene el trabajador de permanencia entre 2 y 5 años. En muchos casos, el caso, por ejemplo, del Estado, se firman contratos cada año, ¿no? Y ya sea por mantener el trabajo, por cosa política, etcétera, el trabajador acepta, por ejemplo, que
los contratos se firmen, si quieren, cada año, ¿no? La ley dice que si hay 2 contratos continuos ya se entiende que hay una relación indefinida. Pero bueno, valga el término, en algún caso hay muchas empresas que te hacen firmar contratos todos los años. Técnicamente cada año estás empezando de nuevito, o sea, si valga el término, nunca vas a acumular el bono de antigüedad. Puedes hacer valer tus derechos en el Ministerio de Trabajo, pero siempre y cuando tengas esa fuerza para llevar un juicio contencioso laboral, ¿no? Fuerza, te hablo desde el punto de vista de aguantar, el juicio laboral puede durar años, y dentro de ese años, imagínate, ¿no? Memorial tras memorial, abogado tras abogado, a veces gastas más en el juicio que lo que estás cobrando. Entonces, de esa manera, este bono de antigüedad tiene este porcentaje, ¿no? Este porcentaje que de alguna manera dice entonces que los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que tengan 15 a 20 años de antigüedad, se debe pagar el 34% de 3 salarios mínimos nacionales. Eso dice la ley, ¿no? Y aquellos que trabajen más de 25 años, el 50% de 3 salarios mínimos nacionales. Aquí se hace importante entonces el concepto del salario mínimo nacional, que cada año cambia, si quieren, ¿no? En relación a el incremento salarial. Este año sí no ha habido incremento salarial porque pues en abril, mayo nos ha pescado, si quiere va en el término de la pandemia, pero todos los años hay incremento en el salario mínimo nacional y hay que tomar en cuenta ese importe. En este caso, entonces, volviendo a la planilla, estamos viendo la planilla, alguien me confirma. Volviendo a lo que es la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Aquí aplico entonces, en el caso del gerente, ¿no? En este caso dice el 26% porque él trabaja 12 años con nosotros y ese 26% se va a calcular sobre 3 salarios mínimos nacionales. 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Voy a calcular aquí entonces para que ustedes vean de dónde ha salido los 1.655. En este caso 2.122 por 3, ¿no? En este caso entonces, simple y llanamente aplicando fórmulas para que ustedes entiendan de dónde ha salido, ¿no? Yo tendré que calcular entonces, en este caso, el 26% que dice esa tabla sobre 6.336, que son los 3 salarios mínimos nacionales. Dice 2112. Ah, sí, me estoy equivocando. Tienes mucha razón. 2.122, ¿no? Tendría entonces que, de alguna manera, calcular los, en este caso, 3 salarios mínimos nacionales, 6.366. Sobre este valor, yo voy a aplicar lo que dice el decreto 27701, que es básicamente el bono de antigüedad, y voy a aplicar seguramente el 26%, ¿no? En este caso, entonces, de ahí sale los 1.655. Lo estoy haciendo acá para que entendamos de dónde está saliendo, pero se ubica, si quieren, en esta columna denominada bono de antigüedad. Lo mismo será, por ejemplo, para el señor Marcial Ramos, que es el cortador, el 11%, que debe ser de 5 años. Lo mismo para el señor Carlos Saavedra, también el 5% de 3 salarios, y así sucesivamente para los demás trabajadores, ¿no? Así se calcula el bono de antigüedad, siempre partiendo de este concepto, el salario mínimo nacional. Si mañana, por alguna razón, cambia, digamos, ¿no? Vamos a suponer que esto cambia, digamos, a 2.200, vamos a poner que al año, el 2021, cambia a 2.200, se va a seguir calculando 3 salarios mínimos nacionales, ¿sí? En este caso, 2.200, y mira, va a cambiar el monto. Entonces es importante que tengas en cuenta, ¿no? Este concepto del salario mínimo nacional, que es la base para el cálculo del bono de antigüedad. Ven, el gerente no gana horas extras dominicales, como decía el enunciado, vamos a ir viendo más adelante con los otros trabajadores, pero esa es la manera de calcular el bono de antigüedad. Ahora,
El año 2015, y esto es bien importante que lo tomes en cuenta, el año 2015, la Cámara Nacional de Comercio ha ganado un juicio, ha ganado un amparo constitucional, ¿no? La ley general del trabajo viene de los años 60, y en ese momento se hablaba mucho del aparato productivo, y este concepto de aparato productivo estaba muy relacionado a las fábricas. Entonces, si vos lees la Ley General del Trabajo, dice que se va a pagar el bono de antigüedad al aparato productivo sobre 3 salarios mínimos nacionales. Y no habla nada, por ejemplo, del aparato comercial, de las empresas comerciales, ¿no? Entonces, con este concepto ambiguo, si quieres, las empresas, la Cámara Nacional de Comercio se ha agarrado legalmente de este concepto y ha ido ¿cómo se llama este? Al Tribunal Constitucional, ¿no? Al Tribunal Constitucional para que de alguna manera haga cumplir esta norma, y si el Tribunal Constitucional ha determinado que las empresas de comercio solamente calculen el bono de antigüedad de un salario mínimo nacional. Pero el Ministerio de Trabajo no acepta esto, por lo menos hasta principios de este año, no ha aceptado que las empresas de comercio calculen el bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional. Entonces, Tito, tómalo en cuenta. Las empresas industriales sí tendrían que calcular el bono de antigüedad de 3 salarios mínimos nacionales, y las empresas de comercio y servicio sobre un salario mínimo nacional. Pero eso no está siendo aceptado por el Ministerio de Trabajo, porque de alguna manera esto puede ser tomado como un despido indirecto, ¿no? Y eso no lo acepta el Ministerio de Trabajo. Pero te lo dejo claro, que seguramente en los próximos meses, años, tal vez se aplique esto principalmente con los nuevos trabajadores que ya desde noviembre del 2015 seguramente hasta el noviembre del 2017-18 ya están cumpliendo esta antigüedad de 2 años de trabajo. Ya, entonces esto lo dejo bien claro. Pasemos a ver lo que es las horas extras, ¿no? De alguna manera, entonces, también aquí hay un cierto tipo de ambigüedad en la norma, ¿sí? La norma entiende que primero la jornada laboral es de 8 horas, y pasadas las 8 horas, se consideraría el pago de una hora extra. Pero también la misma Ley General del Trabajo dice que el pago de la hora extra no debe exceder las 2 horas de trabajo, principalmente precautelando la salud del trabajador. También la misma ley habla, por ejemplo, de que la jornada nocturna comienza a las 8 de la noche, y que si hay un pago de hora extra en la jornada nocturna, debe haber, además del incremento de la jornada de hora extra, entre un 25 y un 50% de aumento por el cansancio, por la hora extra, por la hora nocturna, que significa el pasar las 8 de la noche. Entonces, como ejemplo te digo, mira, tú trabajas, ponte hasta las 7 de la noche, y de pronto te quedas a trabajar 2 horas extras, ¿no? Hasta 3 horas, pongámosle hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche, técnicamente, de 7 a 10 de la noche, yo tendría que estarte pagando 3 horas extras. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo te pago? De 7 a 8 horas extra normal, de 8 a 10 horas extras más el incremento por hora nocturna, o no te dejo trabajar horas extras, o simplemente de alguna manera, ¿no? Te pago una hora extra normal y una hora extra con recargo nocturno, no te hago pasar las 2 horas que dice la ley precautelando tu salud, etc. Entonces, de alguna manera ahí surge la ambigüedad de este pago por hora extra. Es por eso que muchas empresas hoy ya no están pagando, si quieres,
la hora extra, ¿no? Voy a volver a la diapositiva para que de alguna manera explique un poquito lo que es el pago de la hora extra, ¿no? Inclusive hay ambigüedad en la norma en cuanto a lo que es el cálculo de la hora extra, ¿no? Pasamos a la hora extra en este caso, ¿no? Ahí tenemos entonces la hora extra, ya te he explicado que de alguna manera tiene que ver con las horas, etcétera, y que de alguna manera, como ves en la diapositiva, inclusive la forma de cálculo es un poquito especial. Hay muchos contadores, empresarios, etcétera, que calculan, por ejemplo, la hora extra, como ves aquí en la diapositiva, ¿no? Sobre, por ejemplo, asumiendo que el trabajador paga o gana 8.000 bolivianos, lo divides entre 30 días, que es la jornada, 8.000 bolivianos, que es un salario mensual, divides entre 30 días que tiene el mes y divides entre 8 horas que tiene el día. Técnicamente le estarías pagando 33 bolivianos por hora extra. Otros dividen de esta manera, 8.000 sobre 22 días hábiles, incluidos sábados, porque dice así la ley, ¿no es cierto? 48 horas semanales, ¿sí? Sobre las 8 horas que tiene el día, estarías pagando 45 bolivianos con 45 la hora trabajada. Ese tendría que ser el valor de tu hora extra. Y los más, digamos, ¿no? El caso, por ejemplo, de alguna empresa que trabaje solamente de lunes a viernes, te pagan 8.000 bolivianos, solamente trabajas 20 días hábiles al mes, inclusive sin tomar feriados, etcétera. Divides entre 8 horas, que es la jornada, y le estarías pagando 50 bolivianos por hora. E inclusive, si aplicamos la ley general del trabajo que dice que las mujeres deberían trabajar solamente 7 horas de jornada laboral, hace entonces un poco ambiguo el cálculo de esta hora extra. Lo más tradicional que he visto yo es esto, ¿no? 8.000 sobre 22 días hábiles y calculan una hora extra por mes. De esa manera entonces, ¿no? El pago de la hora extra se hace de alguna manera ambigua. Eso no quiere decir de que no tienes que pagar, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso no quiere decir que no tienes que pagar. Volviendo ya al ejercicio de la planilla, vamos a ver ahora el señor Marcial Ramos, cómo se ha calculado, dice, en este caso, la hora extra, ¿no? Dentro de eso, entonces, miren, el señor Marcial Ramos, en este caso, dice, gana 4.500, estos 4.500, ¿no? En este caso, 4.500 voy a dividir entre 30, ¿sí? Gana 150. Y estos 150 lo voy a dividir, dice, entre 8 horas, que es su jornal, estaría ganando por hora 18.75. Y dice nuestro enunciado que está el señor trabajando 25 horas extras al mes. Más o menos habrá trabajado 1 hora diaria, si quieren hora extra, es un trabajador operario, se ha quedado un poquito a trabajar. Multiplico entonces en este caso, 18,75, ¿no? Los 18,75 por las 25 horas extras al mes, y el señor va a ganar los 468,75. De alguna manera, ya desde el punto de vista administrativo, la administración, en algún caso el gerente no va a marcar horas, etcétera, de ingresos, etcétera, lo cual también no nos va a exigir de que él gane horas extras. Pero en el caso, por ejemplo, de los fabriles, del personal operario, por ejemplo, ellos sí exigen el pago de horas extras, inclusive están más sindicalizados, etcétera, y a ellos sí de alguna manera hay que explicarles que el pago de esta hora extra se está calculando de esta manera. Lo mismo con el señor Carlos Saavedra, que ha trabajado, dice, 13 horas, aplicamos los 6.400 sobre 30 días, dividimos entre 8 horas, como ven aquí la fórmula, y multiplicamos por las 13 horas. De esa manera, entonces, principalmente el personal operario de fábrica, de planta, está ganando hora extra. Pero te vuelvo a repetir, en la empresa de servicio, en la empresa comercial, ya casi es un animal en extinción, no se pagan las horas extras. Pasemos a lo que es el dominical, ¿ya? Vuelvo a lo que era la ley general del trabajo, ¿no? Antes, el ir a comer a la casa a 12 en punto era ley, ¿no? Tenías que estar en la casa, sí. Hoy en día no, pues no, porque vienes lejos,
comes algo por ahí, vuelves a la oficina, etcétera, etcétera, ya casi que ya no vas a almorzar a la casa. Lo mismo pasaba con los domingos. Nadie podía trabajar en los domingos porque, como dice inclusive la Iglesia Católica, la Iglesia, etcétera, ese domingo es un día dedicado a la familia, dedicado a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hacerle trabajar al trabajador en domingo era casi mal visto. Para que no sea mal visto, se pagaba entonces este domingo y feriado, ¿no? Un domingo que tiene que ver con quitarle su descanso, si quieres, al trabajador, ¿no? Dentro de ello, entonces, se estilaba desde el año 60 que este dominical se pague el doble e inclusive el triple en lo que es la empresa, ¿no? Hoy en día, este dominical, si vos es una empresa de servicio, si en tu contrato dice que tienes que ir a trabajar domingo, si en tu contrato dice que no se va a pagar dominicales, etcétera, pues ya no se paga el dominical, así de sencillo nomás es. Por eso el dominical antes se pagaba hasta el triple, y por política de la empresa hasta el doble, y hoy ya no se paga más aún si tienes un contrato que dice que tus funciones es domingo. Imagínate que trabajas, digamos, en Puerto Copacabana y te toca hacer turno este domingo, pues tienes que ir a trabajar normal. En el caso de la alcaldía, por ejemplo, tú trabajas el domingo en la Feria del Prado, digamos, tienes un día de descanso en la semana, no te pago el domingo. Entonces este dominical ya es uno de los beneficios que más ya nos está pagando. Pero de alguna manera dice aquí el señor Marcial Ramos, ¿sí? Se le paga, dice, un jornal, en este caso, de 150, ¿no? En este caso se le va a pagar el doble, 150 por el doble, sería 300 bolivianos, y dice que iba a trabajar 2 domingos, ¿no? Entonces, dentro de ello, multiplico 150, que es el jornal diario, le voy a multiplicar por 2 domingos que va a trabajar al mes y le voy a multiplicar por 2, por el doble, por política de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo le estoy pagando 150 bolivianos, le voy a pagar por 2 domingos y le voy a pagar el doble por política de la empresa, yo le estaría pagando los 600 bolivianos al señor Marcial Ramos, ¿no? De ahí entonces que es la manera esta de calcular el dominical, que como te vuelvo a repetir, ya es casi nadie ya paga este dominical. Entonces puede haber muchos más beneficios, muchos más pagos. Vamos a llegar y vamos a quedar aquí en el total ganado, y el total ganado entonces la suma del haber básico más todos los beneficios que recibe el trabajador del factor trabajo. En este caso, bono de antigüedad, hora extra, dominical y feriado. Y mañana vamos a ver ya la parte de las retenciones y la parte de lo que son los aportes patronales que parten de esta base que se conoce con nombre de total ganado, y como te he dicho, tiene que ver inclusive con un concepto que lo dice las AFPs, la ley de pensiones, que es el ingreso recurrente, ¿no? Entonces, en este caso, esto se va a mantener durante todo el año, por lo menos en el gerente. En este caso es un ingreso recurrente, quiere decir que se repite todos los meses lo mismo. En este caso, si no le pago este mes horas extras, no viene a trabajar un domingo, etcétera, este ya no va a ser un ingreso recurrente, y ahí surgen los problemas con la administradora de fondos de pensiones principalmente, y hoy día también los seguros de salud, que ya están haciendo auditorías a las planillas de sueldos y salarios. Entonces, si hay alguna consulta, y si no,